Hola chicos, bueno, entonces vamos a ver un resumen de tuberculosis para revisión de la enfermedad y conocer algunos aspectos generales sobre la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento. El complejo Mycobacterium tuberculosis, bueno, abarca al menos 7 especies del género Mycobacterium. Hace parte de una familia que se llama Mycobacteriaceae y pertenece a un orden que es el de los actinomycetales. Eh, Causa, bueno, la tuberculosis en los seres humanos, y también se considera por algunas de sus especies una enfermedad zoonótica. La especie de Mycobacterium tuberculosis desencadena la inmensa mayoría de los casos de tuberculosis en los seres humanos. Pero tenemos otras, ¿no? Entonces está Mycobacterium africanum, que causa tuberculosis en África Oriental, donde es responsable de más del 50% de los casos. Eh, Mycobacterium tuberculosis, en un sentido estricto, no tiene un reservorio ambiental conocido y los humanos son el único reservorio. Ahora, las especies que se relacionan con zoonosis son Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae y otras como Microti y Caneti, entre otras. En esta revisión, por acá en el año 2024, nos hablan de que en el 2022 la tuberculosis fue responsable de 1.3 millones de muertes. Sabemos que la enfermedad afecta más comúnmente los pulmones, sin embargo, hasta un 15 a 20% de las personas pueden presentar tuberculosis de otros sitios anatómicos y esto se le llama como tuberculosis extrapulmonar. En esta imagen de casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar se muestran las zonas del mundo con mayor prevalencia de tuberculosis. El doctor Robert Koch, un médico alemán y microbiólogo, digamos pionero de la microbiología, eh, fue quien identificó el agente causal de la tuberculosis. Acá se muestran pues como distintos años en los cuales se fueron introduciendo distintos tratamientos antimicrobianos para la tuberculosis. Es famoso el ensayo con streptomicina, que es considerado el primer ensayo clínico, eh, y pues es, digamos, como el fundamento pues, de la medicina basada en la evidencia desde algún punto de vista. La enfermedad tiene varios problemas. Uno es la transmisión, dos, la resistencia cada vez más creciente. Podríamos colocar la mortalidad elevada que acompaña en algunos casos, sobre todo en ausencia de tratamiento, y que se relaciona con condiciones socioeconómicas desfavorables. En este seminario de Lancet observamos pues una revisión de los factores de riesgo de tuberculosis. Entonces acá nos muestran el incremento en el riesgo, cuántas veces incrementa el riesgo según alguno de los factores. VIH incrementa el riesgo de tuberculosis 20 a 40 veces de desarrollar tuberculosis activa. Hay otras condiciones, ahí están mencionadas, silicosis, enfermedad renal en hemodiálisis, el consumo, la medicación con anti-TNF, alfa, son antagonistas del factor de necrosis tumoral, uso de esteroides, diabetes, desnutrición, tabaquismo, exposición a combustión de biomasa, el alcoholismo, algunos polimorfismos genéticos que generan una mayor predisposición a evolucionar a una tuberculosis pulmonar activa, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el hacinamiento y la pobreza, entre otros tantos que están allí mencionados. En esta diapositiva hay un resumen como de los más relevantes, de pronto faltó mencionar anemia, la polución, la contaminación ambiental también es importante.
En ausencia de tratamiento, la enfermedad va a evolucionar en un 50% de los casos hacia la muerte. Un 5 a 15% de los infectados realmente con tuberculosis latente, ya hablaremos de ella, progresará a tuberculosis activa. La multidrogoresistencia cada vez es más común. En estos datos de esta revisión de 2016 hablaban de una prevalencia del 5% y que de los casos nuevos un 3.5% tienen multidrogoresistencia. Ahora, si es un paciente que tuvo tratamiento en el pasado y tiene una recaída de tuberculosis, el 20% podría tener resistencia a fármacos antituberculosos. Ahora vamos a hacer un repaso de la fisiopatología de la enfermedad. Ingresa por la vía respiratoria, llega hasta los alvéolos e interactúa con distintas células de la defensa a nivel de los alvéolos. Unos de ellos van a ser los macrófagos alveolares. Este es particularmente especial porque a la tuberculosis le encantan los macrófagos, son el tipo de célula dominante que infecta. Los macrófagos internalizan la bacteria y una vez internalizada, la micobacteria bloquea activamente la fusión del fagosoma con los lisosomas y esto hace que se garantice la supervivencia de la bacteria. Luego de esto, la micobacteria atraviesa el epitelio y llega al intersticio pulmonar, donde hay un reclutamiento de células de la inmunidad, linfocitos T, linfocitos B, y se va a formar una estructura que se llama granuloma. Ese es un tipo de respuesta multicelular del huésped que ocurre en el sitio de la infección. Entonces aquí van a participar eh, células de la inmunidad, linfocitos B, linfocitos T, eh, algunos macrófagos y monocitos. ¿Qué pasa con este granuloma? Bueno, ¿qué pasa a continuación? Que estas células dendríticas y estos monocitos y estos macrófagos inflamados, bueno, especialmente las células dendríticas y los monocitos, van a transportar Mycobacterium tuberculosis hacia los ganglios linfáticos, donde va a haber una presentación de antígenos a los linfocitos T. Ya volviendo al granuloma, pueden pasar varias cosas. Si la carga bacteriana es demasiado grande, el granuloma, que funciona como un mecanismo de contención, podría no ser capaz de mantener a la raya a la infección, a la micobacteria, y la micobacteria se diseminaría finalmente al resto del pulmón o a otros órganos. Podría ir al torrente sanguíneo y reingresar al tracto respiratorio para ser liberadas. Luego, pues, parece claro que el huésped infectado eh, desarrollará síntomas eh, de de enfermedad activa por tuberculosis. Con respecto al granuloma, pues hay varias perspectivas. Una de ellas es que es un mecanismo de defensa, es una prisión que aísla la bacteria y contiene la posibilidad de que avance la infección. Desde otro punto de vista, es un medio donde se, se permite la replicación de la micobacteria en el interior del granuloma. Entonces, hay dos perspectivas con respecto al granuloma, ¿no? Es una perspectiva de huésped, de respuesta inflamatoria y de mecanismos de la infección. Ya pues dependiendo de lo que pase en ese continuo de la interacción entre la micobacteria con el huésped y el tipo de respuesta inflamatoria que se consiga, va a pasar que el paciente pueda evolucionar a una tuberculosis latente, donde el granuloma contiene la infección sin producir una respuesta o un daño de tejidos sustancial, y el individuo, el huésped del paciente, permanece asintomático, es decir, con una infección relativamente controlada. Como había dicho, hay algunas alteraciones genéticas, algunas mutaciones que pueden alterar las vías de la inflamación donde se involucran la interleuquina 2, el interferón gamma
eh, pueden haber alteraciones en la función del factor de necrosis tumoral y todas estas variaciones debido a la susceptibilidad genética de algunos individuos explicarían por qué algunas personas tienen mayor tendencia a la progresión de una infección latente a una infección activa. Con todo esto, entonces, tenemos claro de que la tuberculosis desencadena la formación de granulomas, que es como un producto de la interacción entre el huésped y la micobacteria, un mecanismo de la inmunidad para contener la infección, y que a partir de esta interacción con el huésped puede resultar en una infección latente en la cual no hay signos, no hay síntomas, no hay un daño sustancial de tejidos, pero que daría un riesgo a futuro de progresar a una tuberculosis activa o incluso de infectar a otras personas. Algunos individuos van a desarrollar ya como tal una tuberculosis activa, una enfermedad activa con síntomas, tos, hemoptisis, fatiga, pérdida de peso, diaforesis nocturna y fiebre. Es preciso recordar que la tuberculosis es un problema de salud pública. Hay estimaciones de que en un 23% de la población del mundo eh, tienen tuberculosis latente. Y la India tiene la mayor carga de tuberculosis en el mundo. Por otra parte, tenemos un subgrupo de pacientes que desarrolla infección que afecta a otros órganos fuera del pulmón. A esto se le llama tuberculosis extrapulmonar, la cual puede tener manifestaciones diferentes y que van a estar relacionadas con el órgano afectado. Por ejemplo, ganglios linfáticos, sistema genitourinario, pleura, pericardio, meninges, accesos cerebrales, etcétera. Entonces, este compromiso de otros órganos es lo que se conoce como tuberculosis extrapulmonar. Su diagnóstico es más difícil, se ha considerado una condición desatendida, eh, y dado que estas infecciones son paucibacilares, es decir, tienen baja carga de micobacterias en el sitio afectado, el diagnóstico por métodos microbiológicos puede ser más difícil, entonces se constituye como un reto diagnóstico. Aquí es bueno aclarar de que la tuberculosis miliar es una forma de tuberculosis diseminada que se caracteriza por la ocurrencia de pequeños focos discretos que tiene forma como de semillas de 1 a 2 milímetros de tamaño que están uniformemente distribuidos en los pulmones y bueno, esto también se puede ver en otras vísceras. La tuberculosis miliar es el resultado siempre de una diseminación hematógena masiva de bacilo de la tuberculosis y no solamente puede afectar los pulmones, puede afectar otros sitios extrapulmonares. Eh, Sin embargo, como la tuberculosis miliar afecta preponderantemente los pulmones, se considera que la tuberculosis miliar es una forma de tuberculosis pulmonar. Entonces, hemos hablado de un continuo entre las interacciones entre el huésped y la micobacteria, ¿ya? A raíz de la exposición a la micobacteria pueden resultar dos posibles escenarios. Uno en el cual la inmunidad logra eliminar, los elementos de la inmunidad logran eliminar la micobacteria. Y otro en el que hay persistencia de la micobacteria en forma de tuberculosis latente, tuberculosis pulmonar activa. Las personas pueden avanzar o revertir posiciones según los cambios en la inmunidad del huésped y las comorbilidades. Entonces ya vamos a explorar un poco más de este tema. Entonces puede ocurrir la exposición, llega la micobacteria al pulmón y hay una respuesta inmunológica innata que logra eliminar la micobacteria. Entonces, esta persona, como la elimina con respuesta inmunológica innata, no se activaron respuestas de células T de memoria. Entonces, si le hacemos prueba de tuberculina, eh,
prueba cutánea de tuberculina va a ser negativa, u otras pruebas que se llaman ensayos de liberación de interferón gamma, que son pruebas que utilizamos para el diagnóstico de la tuberculosis latente. En este paciente van a ser negativas. Podemos tener otros pacientes que tienen contacto con la micobacteria, son expuestos, ocurre una respuesta inflamatoria, ocurre el granuloma, pero la respuesta inmunitaria logra eliminar la micobacteria y debido a que se activan respuestas de células T de memoria, estos pacientes van a ser positivos para la prueba de tuberculina y para las pruebas de ensayo de liberación de interferón, pero lo que realmente pasa en esta fisiopatología es que la persona eliminó por completo la micobacteria. Entonces, este es un individuo que la eliminó, pero las pruebas que hacemos para tuberculosis latente pueden salir positivas. El patógeno puede persistir en otros individuos, entonces puede persistir como una infección latente por tuberculosis. En ellos vamos a tener, como ya había mencionado, las pruebas positivas para prueba cutánea de tuberculina y los ensayos de liberación de interferón gamma. ¿Por qué? Porque hay una respuesta de células T de memoria. Algunos casos de estos pacientes con tuberculosis latente se benefician de tratamiento. Entonces hay que seleccionar los individuos que tienen beneficio de tratamiento por distintos criterios. Otros individuos van a desarrollar tuberculosis pulmonar activa. ¿Ya? Estos son los que van a desarrollar síntomas. Y hay una zona gris de pacientes con un cuadro subclínico y que también son pausivacilares, donde usualmente las vaciloscopias de esputo son negativas, pero un cultivo puede ser intermitentemente positivo. Digamos que estos son algunos espectros de la enfermedad pulmonar. En Colombia se tiene una resolución del año 2020 donde se generan algunos lineamientos para el manejo de la tuberculosis. Se definen se plantean algunas definiciones programáticas. Una de ellas es el caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado, que es aquel con síntomas y que tiene un laboratorio de microbiología con baciloscopias BKs, cultivos en medio líquido o pruebas moleculares positivas. Y el otro escenario es un caso de tuberculosis que tiene un diagnóstico clínico. En este caso, pues el diagnóstico no se pudo confirmar con pruebas microbiológicas, es decir, todas las pruebas bacteriológicas fueron negativas, pero el médico tratante decide que el cuadro clínico es sugestivo, dado sus síntomas, sus hallazgos imagenológicos, su contexto social, nexos epidemiológicos, es decir, contacto con alguien con tuberculosis o hallazgos histopatológicos. Entonces, en estos escenarios se considera tuberculosis clínicamente diagnosticada. Siempre que tengamos un caso de tuberculosis hay que clasificarlo de acuerdo con la localización anatómica, que puede ser pulmonar, ganglionar, pericardio, pleura, peritoneo, genitourinario, etc. Si el paciente ha recibido tratamiento en el pasado, ha tenido otro evento de tuberculosis o, o abandono de tratamiento, etc. Si el paciente tiene VIH, entonces establecer si tiene o no tiene VIH, no olvidar la diabetes, siempre indagar por diabetes. Si se conoce el perfil de resistencia a fármacos antituberculosos y cómo ha respondido al tratamiento a lo largo del tratamiento que se instaura en el paciente. La resolución del año 2020 también nos habla de varias definiciones con respecto al perfil de resistencia bacteriana. Entonces, se habla de monoresistencia, si hay resistencia a un medicamento de primera línea, hay polirresistencia, si hay resistencia a más de un medicamento de primera línea, que no sea isoniazida rifampicina, porque cuando hay resistencia a isoniazida rifampicina, a eso le llamamos tuberculosis multidrogoresistente. Cuando tenemos una tuberculosis multidrogoresistente, que además tiene resistencia a quinolonas y un inyectable de segunda línea, así llamado, se le conoce como tuberculosis extremadamente resistente o extensamente resistente.
Importante la resistencia a la rifampicina, que puede ser una monoresistencia, es decir, que sea la única resistencia evidenciada, que haga parte de una multidrogoresistencia o de una tuberculosis XDR o de una poliresistencia. Es decir, la resistencia a la rifampicina puede estar incluida en cualquiera de todos estos grupos. Hay otras definiciones en pacientes que han sido previamente tratados, que estas son las recaídas o reingresos. Un paciente que fue curado o tuvo un tratamiento terminado y pues bueno, tiene la recaída, valga la redundancia. El fracaso, que es un paciente que fue tratado y que se consideró que fracasó porque tenía una vaciloscopia o un cultivo positivo en el cuarto mes o posterior durante el tratamiento. El paciente que fue recuperado tras una pérdida en el seguimiento. Estaba siendo tratado, se perdió en el seguimiento y luego fue recuperado para el programa de tuberculosis. Este mapa muestra los sitios en el mundo donde se reportan casos mayor prevalencia de pacientes con tuberculosis multidrogoresistente. En Colombia de vez en cuando vemos casos de tuberculosis multidrogoresistente que complejiza bastante el escenario terapéutico. Acá con respecto, esto ya se los había comentado, con respecto a la localización anatómica, recordar clasificarla como pulmonar o extrapulmonar. Ya hablando del diagnóstico, entonces para el diagnóstico tenemos estudios del esputo para la tuberculosis pulmonar, la vaciloscopia, la microscopía del esputo, pruebas moleculares de amplificación de ácidos nucleicos, cultivos, medio líquido, medio sólido, imagen de tórax, principalmente radiografías y otras pruebas inmunológicas. Esto nos va a ayudar al diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, hablando de tuberculosis pulmonar, el diagnóstico se va a basar, uno, en la sospecha diagnóstica, un cuadro clínico, estudios radiológicos, imágenes, contexto social, nexos y la demostración de la bacteria a través de pruebas microbiológicas. Ahora, para tuberculosis extrapulmonar, dijimos que era una condición desatendida, un diagnóstico un poco más difícil, se va a sustentar en manifestaciones clínicas, pero esas manifestaciones clínicas dependerán del órgano que está afectado. Si son ganglios linfáticos, si es hueso, mal de Pot, etc. Y la confirmación va a ser más difícil por la naturaleza pausivacilar de la tuberculosis extrapulmonar, donde evidenciamos que muchas veces los estudios microbiológicos son negativos y dependemos del cultivo o de pruebas moleculares o de estudios histopatológicos, biopsias que no son de fácil consecución en muchos sitios. Sabemos que el 10 al 20% de las personas inmunocompetentes desarrollan tuberculosis extrapulmonar y que hasta un 60% de los pacientes VIH con tuberculosis pueden presentar formas extrapulmonares de tuberculosis. El diagnóstico clínico es válido en algunos casos y es aceptable cuando, a pesar de que se agoten múltiples esfuerzos para confirmar la presencia de la bacteria, pues no se logra confirmar por vaciloscopia, por pruebas moleculares, por cultivo. Y desde el punto de vista clínico, no hay un diagnóstico alternativo más probable. Ahora bien, acá se tiene que tener en cuenta pues todos los hallazgos, ¿no? Los signos, los síntomas del paciente, el órgano afectado, hallazgos de imágenes y posiblemente estudios histológicos. También tener en cuenta la condición del paciente. Si es un paciente con una condición clínica en deterioro progresivo y una de las posibilidades diagnósticas es una tuberculosis, el médico puede optar desde un punto de vista razonable a favor del paciente en un diagnóstico presuntivo de tuberculosis para justificar el inicio de tratamiento, asumiendo el peor escenario.
Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de un diagnóstico clínico solamente? Bueno, que tenga hallazgos clínicos compatibles, signos y síntomas, criterios de imagen, nexo epidemiológico, el famoso signo de Combe, que es el contacto con una persona con tuberculosis bacilífero. Y en algunos casos logramos tener estudios histológicos, biopsias de tejidos, en las cuales observamos granulomas con necrosis de calcificación, que es el hallazgo histológico característico. Ahora bien, por ejemplo, podemos tener casos de tuberculosis extrapulmonar en las cuales el diagnóstico puede ser todavía más complejo, sobre todo si son personas inmunosuprimidas con neoplasias avanzadas que usan fármacos antifactor de necrosis tumoral, ya que ellos pueden no mostrar granulomas de calcificación, necrosis de calcificación. Ya habíamos dicho, por ejemplo, para el caso de la tuberculosis extrapulmonar, el Sil-Nielsen tiene baja sensibilidad, entonces tenemos que realizar pruebas de cultivos, pruebas moleculares, ojalá de muestras histológicas. Estos elementos son para tenerlos presentes en los pacientes con tuberculosis extrapulmonar para considerar un diagnóstico clínico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis? Con la identificación de bacilos ácido resistentes mediante coloraciones. La que usamos en nuestro medio es la coloración de Sil-Nielsen. Se habla de que es una estrategia costo efectiva, relativamente rápida, por lo general se obtienen resultados en el mismo día. Desventajas, pues que no distingue bacterias vivas de bacterias muertas. Por ejemplo, un paciente que se le inició tratamiento y luego se le hace un BK, puede salir todavía positivo para micobacterias, pero que estas ya sean micobacterias muertas. Puede que el paciente tenga infección por micobacterias no tuberculosas. La vaciloscopia, la microscopía del esputo no nos va a distinguir Mycobacterium tuberculosis de otras micobacterias no tuberculosas. Y que para que la prueba sea positiva se requiere gran cantidad de bacilos, entre 5.000 a 10.000 bacilos en la muestra del esputo. ¿Ya? La especificidad es muy buena, miren, de 50 al 99%. Debe procesarse en las primeras 24 horas de haberse tomado. Como ya les había dicho, requiere entre 5.000 a 10.000 bacilos por milímetro cúbico para que sea positiva. La muestra que se debe tomar es el primer esputo de la mañana. Se toman 3 muestras. La primera muestra detecta el 80% de los casos, la segunda el 15% y la tercera el 5%. Puede haber casos, situaciones en las que el paciente tenga dificultad de acceso a los servicios de salud porque viva en zonas rurales, eh, distantes o con dificultades en el transporte. Entonces, para no perder al paciente y tampoco perder la oportunidad de diagnóstico, entonces se deben tomar en estos casos especiales 3 muestras en el mismo día con intervalos de 1 hora entre cada muestra. Se debe cultivar cualquier muestra que salga positiva. El cultivo debe ser idealmente medio líquido, ya vamos a hablar un poco de eso. Y si las 3 muestras son negativas, se debe cultivar la que tenga mejor calidad. Si el paciente tiene dificultades para expectorar, entonces se debe hacer un protocolo de esputo inducido. También se hace Sil-Nielsen, la microscopía de esputo en pacientes que están recibiendo tratamiento. Se hace recolección de muestra de esputo al finalizar la fase intensiva de tratamiento, al cuarto mes y al finalizar el tratamiento. Esto aplica solamente para pacientes pues, que se les hizo diagnóstico de tuberculosis basado en baciloscopias de esputo. ¿Ya? Porque si el diagnóstico se basó, por ejemplo, en prueba molecular y cultivo o cultivo con baciloscopia negativa, pues no tiene sentido hacer monitoreo del tratamiento con baciloscopia. Acá pues esta imagen es descargada de la web para ilustrar, para mostrar cómo se ven las micobacterias. Habíamos dicho que hay pacientes pues que no pueden expectorar. En ellos se pueden hacer 2 cosas. Se puede hacer un protocolo de inducción de esputo con el objetivo de fluidificar las secreciones mediante nebulizaciones con solución hipertónica, broncodilatadores
y algunos protocolos y técnicas de terapia respiratoria. La otra opción es hacer un lavado gástrico. El lavado gástrico se debe pasar una sonda nasogástrica, pero presenta pues enormes limitaciones. La cantidad de bacilos detectados va a ser muy poca. La premisa de la prueba del lavado gástrico es que la persona deglute las secreciones bronquiales, eh, y por lo tanto se pueden encontrar la micobacteria en muestras de jugo gástrico de lavado gástrico. Se deben también tomar 3 muestras en ayunas, eh, y pues no debe existir estímulo de alimentos, ya que pues esto va a inducir a la secreción de ácido por algunas de las células del estómago, eh, y pues bueno, este ácido va a afectar la posibilidad de la viabilidad de la micobacteria, ¿no? La vaciloscopia del jugo gástrico, del lavado gástrico, tiene un bajo rendimiento, entonces aquí habría que hacer estudios moleculares o cultivos. En general, se habla de que niños o niñas mayores de 7 años y que sean capaces de expectorar, lo ideal sería obtener las muestras a partir de estudios microbiológicos del esputo por expectoración espontánea. Ya si son niños o niñas menores de 7 años que no sean capaces de expectorar, entonces bueno, ahí ya se entraría en consideración lo del lavado gástrico. Digamos que esto es lo que se manifiesta en la resolución del año 2020. La imagen de tórax pues es fundamental. Ya hay algunos hallazgos radiográficos típicos, acá se mencionan cavitaciones, consolidaciones, masas, derrame pleural. La sensibilidad va más o menos entre el 87 y el 98%. Y con el auge de la inteligencia artificial, cada vez se describen algoritmos y protocolos donde se involucra inteligencia artificial, y ha mostrado tener una precisión impresionante en el diagnóstico de la tuberculosis, eh, lo cual pues es una herramienta que seguramente seguirá eh, desarrollándose todavía más en los próximos años. La Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria de crecimiento lento. Requiere entre 7 días hasta 42 días para tener colonias visibles eh, en los medios de cultivo. Específicamente estamos hablando de los medios sólidos, ¿ya? También precisa laboratorios de bioseguridad 3 o 4, dado que pues se tiene un riesgo debido a la alta transmisibilidad de la micobacteria. Y esto limita que en muchos países de bajos y medianos ingresos limitan la capacidad para el diagnóstico. Estos cultivos de medios sólidos se refieren a este que seguramente todos hemos escuchado, de Lowenstein-Jensen. En cuanto a los cultivos en medio líquido, Middlebrook es un medio que puede variar en composición, lo que da lugar a diferentes formulaciones. Entonces hay formulaciones TH9, TH10, TH11, etc. ¿Y qué ocurre? Que estos subtipos de cultivo de medio líquido difieren principalmente en la composición y concentración de algunos compuestos orgánicos. La ventaja de estos compuestos es que favorecen el crecimiento más rápido de las micobacterias y permiten realizar estudios adicionales en ellas. Acá pues también es una imagen tomada de la web. Se observa eh, dos medios de cultivos de Lowenstein-Jensen. Son cultivos en medio sólido. Y acá se observan cultivos en medio líquido. Este es el de Middlebrook. A pesar de la naturaleza lenta del cultivo, este sigue siendo el estándar de oro, el gold standard, para diagnosticar la tuberculosis, incluida la tuberculosis extrapulmonar. También ayuda para monitorizar el tratamiento de la tuberculosis
ofreciendo, digamos, ventajas en la identificación del patógeno y la determinación del perfil de susceptibilidad antimicrobiana. También el cultivo de micobacterias es estándar de oro para diferenciar Mycobacterium tuberculosis de Mycobacterias no tuberculosas. Hay que precisar que los cultivos tienen una capacidad de detección de 10 a 100 bacilos por milímetro cúbico. Pues que comparado con la baciloscopia, la diferencia es ostensible. Si un cultivo sale positivo, a todo cultivo que salga positivo, según los lineamientos nacionales de 2020, se le deberá realizar una prueba molecular para sensibilidad a fármacos de primera línea. Y si hay resistencia, se deberá realizar pruebas de sensibilidad a fármacos de segunda línea. La especificidad es mayor del 99% y estamos hablando de un tiempo de retraso en los cultivos de medio líquido de más o menos 10 a 21 días. Continuando, tenemos el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular es muy bueno, pues son métodos para la detección rápida, son precisos eh, y también nos dan información sobre resistencia a los fármacos antituberculosos. Desde que se empezaron a usar en la práctica clínica, han mejorado enormemente la rapidez del diagnóstico y la precisión del diagnóstico. Sobre todo han sido muy útiles en los pacientes que tienen baciloscopia negativa, en quienes antes solamente existía el cultivo y había que esperar varias semanas o días el resultado del cultivo. Ahora, con estas pruebas moleculares, el resultado puede salir en cuestión de horas. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de pruebas moleculares de diagnóstico rápido y que permitan detectar también resistencia a la rifampicina y fluoroquinolonas. La mayoría de las pruebas de diagnóstico rápido se basan en tecnologías de amplificación de ácidos. Acá en esta tabla tenemos distintas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Acá se muestra la carga que puede detectar algunas de estas pruebas en unidades formadoras de colonias por mililitros. Entonces, acá por ejemplo nos detectan desde 17 unidades formadoras de colonia, acá hasta 131 unidades formadoras de colonia. Entonces, varían en su capacidad de detección. Señalar que la sensibilidad y la especificidad de las pruebas es bastante buena y que los tiempos para obtener un resultado también es bastante bueno. El más prolongado acá son 6 horas y el más corto acá es 1 hora. Algunas de ellas detectan resistencia a la isoniazida y rifampicina. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Entonces, de las referidas en esta tabla está el EXPER, Mycobacterium tuberculosis rifampicina y el RIF Ultra, que es una versión mejorada del anterior, del EXPER, Mycobacterium tuberculosis rifampicina. Se me olvidó señalar el target genético que detectan las distintas pruebas. Entonces hay algunos genes relacionados con la resistencia puntual a un tipo de fármaco antituberculoso. Entonces, por ejemplo, el RPOB, perdón, de resistencia a la rifampicina, el INA de isoniazida. Aquí señalamos también una buena sensibilidad y especificidad de todas estas pruebas. La capacidad de detección de micobacterias es muy buena, desde 0.5 hasta 60 unidades formadoras de colonia. Y las que están referidas en esta tabla, miren que varias de ellas nos detectan resistencia a la isoniazida y rifampicina. Hay otro tipo de ensayos que son sistemas de amplificación de ácidos nucleicos por hibridación con sondas inmovilizadas
dispuestas en línea sobre tiras reactivas. Son pruebas basadas en tiras reactivas que detectan la presencia de Mycobacterium tuberculosis y algunas mutaciones asociadas con la resistencia a medicamentos. Se llaman Line Proof Assays, LPA, LIPA o ensayos de sonda lineal. La interpretación de los resultados implica el análisis de un patrón de bandas en las tiras y están diseñadas específicamente para identificar mutaciones prevalentes vinculadas con la resistencia a los medicamentos antituberculosos de primera y segunda línea. La Organización Mundial de la Salud recomienda dos de uso común. Son estas, entonces está el Genotype, MDR Plus y esta segunda versión. ¿Cuál es la diferencia? Que esta detecta resistencia a rifampicina por mutaciones en el gen RPOB, ¿ya? Identifica resistencia a la isoniazida a través del gen CATG y a través de la región promotora del gen INHA. ¿Cuál sería la muestra de pacientes o de cultivos? Y los resultados salen alrededor de 5 horas. Buena sensibilidad y buena especificidad. Esta otra versión del Genotype ya detecta, está diseñado para tuberculosis extremadamente resistente a fármacos. Hace target para resistencia a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, péptidos cíclicos, inyectables de segunda línea como canamicina, micacina, capreomicina y etambutol. Y se ha mostrado pues un buen rendimiento diagnóstico en términos de sensibilidad y especificidad. Hay ensayos inmunológicos, ya los había mencionado al principio, que lo que hacen es evaluar respuestas inmunológicas del huésped y estas respuestas son derivadas de la interacción que tiene la micobacteria con las células de la inmunidad. Entonces lo que se busca es evaluar si hay respuestas de la inmunidad adaptativa en el ser humano. Ahí tenemos el ensayo de liberación de interferón gamma, IGRA, lo vamos a nominar de esa manera, y las pruebas cutáneas de tuberculina. Ambas son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud específicamente para detectar la infección latente por tuberculosis latente. Sin embargo, ninguno de ellos es totalmente preciso para predecir riesgo de enfermedad. Los ensayos de liberación de interferón gamma, los IGRA, ¿qué van a hacer? Van a medir la producción en sangre de interferón gamma en respuesta a antígenos de Mycobacterium tuberculosis, o sea que es una muestra de sangre. La ventaja es que no se ve afectado por el antecedente de vacunación previa con el bacilo de Calmette-Guerin, la famosa BCG, que se aplica a millones de personas en todo el mundo como estrategia de vacunación para la tuberculosis. Hay 3 IGRA recomendados por la Organización Mundial de la Salud, el T-Spot, Quantiferon y One-Time. Acá tenemos una ilustración, la prueba de tuberculina, la prueba cutánea de tuberculina. Se inyecta y se mide la reacción en 48 a 72 horas. Entonces el paciente tiene que ir en 2 ocasiones. Y los ensayos de liberación de interferón, que son muestras que son por muestreo sanguíneo. Con respecto a la prueba cutánea de tuberculina, se le conoce como prueba de Mantoux. Consiste en la inyección, como les mostré, intradérmica de un derivado proteico purificado de tuberculina y se aplica en el antebrazo. Esto va a crear una pápula de unos 6 a 10 milímetros que va a desaparecer en unos pocos minutos. Luego, el paciente debe volver 48 a 72 horas después y lo que se va a medir es el tamaño de la induración que se haya formado en el sitio de la inyección intradérmica. Esta induración ocurre como resultado de una reacción de hipersensibilidad retardada. Se mide solamente la induración y no se mide el eritema. Hay distintos puntos de corte de interpretación que dependerán del contexto de cada persona.
Entonces, por lo general, en cualquier grupo poblacional, una induración menor a 5 milímetros se considera negativa. Pero, por ejemplo, una persona con VIH con una induración de 5 milímetros o más ya se considera una prueba cutánea de tuberculina positiva, ¿ya? Eh, en población, por ejemplo, trabajadores de la salud, personas inmunocompetentes o personas que no pertenezcan a los grupos anteriores, una induración mayor o igual a 10 milímetros se podría considerar positiva. ¿Ya? Entonces la interpretación dependerá del contexto de cada individuo, de su estado de inmunidad, etc. Acá tenemos un resumen de algunas de las pruebas que hemos mencionado. El frotis de esputo, la coloración de Sil-Nielsen es rápida, es rentable y es muy importante para el diagnóstico. Problema, la baja sensibilidad, no distingue bacterias vivas de muertas, no distingue tuberculosis de otras micobacterias no tuberculosas. El cultivo, considerado el estándar de oro, identifica el patógeno, distingue entre micobacterias tuberculosas versus no tuberculosas, eh, ha mejorado, digamos, con eh, la incursión de los cultivos de medio líquido, pero sigue tomando mucho tiempo, requiere bioseguridad en los laboratorios y tiene mayor costo. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, muy buenas, muy rápidas, muy sensibles, muy específicas y me dan de inmediato información sobre resistencia a fármacos clave para el tratamiento de la tuberculosis. El problema es el alto costo. Ya para la tuberculosis latente, los ensayos de liberación de interferón gamma y las pruebas cutáneas de tuberculina. La tuberculina es costo efectiva, pero requiere 2 visitas, precisa de cadena de frío para la prueba de PPD y puede tener interferencia en personas que han sido vacunadas con la BCG. La vacunación con BCG puede afectar la especificidad de la prueba cutánea de tuberculina. Sin embargo, se considera que la BCG no interfiere con los resultados en niños mayores de 3 años. En niños menores de 3 años puede ocasionar falsos positivos. Entonces, en ese caso se recomienda los IGRA, los ensayos de liberación de interferón. Pero pues estos son más costosos, requiere un equipo especializado. eh, entonces, bueno, lo que vemos es que todas las pruebas tienen ventajas y desventajas. Eh, Más adelante les mostraré una tabla acerca de interpretación de los escenarios en los cuales tenemos una sospecha de tuberculosis y distintas posibilidades según el resultado de las pruebas. Esta es la que vamos a ver a continuación. Entonces, esto aparece en la resolución del 2020 de Colombia y es acerca de cómo proceder en términos de conducta terapéutica o diagnóstica según algunos escenarios en los que tengamos algunos resultados de las pruebas diagnósticas pensando en una tuberculosis pulmonar, una tuberculosis activa. Entonces, cuando el cultivo se toma y está en proceso, pues el resultado va a tardar días o semanas. Entonces podemos tener un paciente con una prueba molecular positiva, en cuyo caso, ya sea que tenga Sil-Nielsen o no positivo, seguramente habrá cambios radiográficos, la conducta será tratamiento. Si la prueba molecular sale negativa y el Sil-Nielsen sale positivo y la rayos X de tórax es consistente con la enfermedad, habría que iniciar tratamiento. Si la prueba molecular sale negativa y el Sil-Nielsen sale negativo, pero tenemos imagen consistente con la enfermedad o sospechosa, podemos considerar pruebas complementarias, diagnósticos diferenciales para esta alteración radiográfica y si clínicamente consideramos que el diagnóstico es probable, pues bueno, ya el tratamiento, la conducta terapéutica dependerá del criterio médico, del criterio clínico. Si todo está negativo y el cultivo está en proceso, bueno, tenemos que movernos entre distintos diagnósticos diferenciales. Acá claramente no vamos a tratar. Ya con cultivo positivo es claro que debemos iniciar el tratamiento, seguramente en la gran mayoría de los casos. Y con cultivo negativo, pero con prueba molecular positiva, debemos considerar tratamiento.
Con cultivo negativo, prueba molecular negativa y que tengamos un Sil-Nielsen o una RX sugestivas de tuberculosis, debemos pensar en diagnósticos diferenciales o en infecciones por micobacterias no tuberculosas. Si las pruebas microbiológicas todas me salen negativas y la rayos X me muestra alteraciones o la imagen de tórax, debemos pensar en diagnósticos diferenciales de tuberculosis. Ya si definitivamente todas las pruebas microbiológicas son negativas, pues no estamos hablando de una tuberculosis, muy seguramente. Entonces debemos plantearnos diagnósticos diferenciales o alternativos o necesidad de biopsia para diagnósticos histológicos. Con respecto al tratamiento, entonces algunos comentarios generales. Tenemos 4 medicamentos fundamentales: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Cada uno tiene un rol diferente. La isoniazida bloquea la síntesis del ácido micólico, que es un constituyente de la membrana de la micobacteria. Rifampicina inactiva una polimerasa de ARN. La piracinamida interfiere con el metabolismo de la nicotinamida y se transforma en el hígado en una sustancia activa, el ácido piracinoico. El etambutol es un inhibidor de componentes de la pared de la micobacteria. Más adelante les muestro una imagen más ilustrativa. Todos ellos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, la isoniazida puede producir neuropatía periférica por disminución de vitamina B6. La rifampicina puede producir una coloración naranja en las lágrimas y en la orina. La piracinamida favorece la hiperuricemia. El etambutol puede producir neuritis óptica. Se considera bacteriostático y estos tres de acá, isoniazida, rifampicina y piracinamida, se consideran bactericidas. Son hepatotóxicos, muchos de ellos, ya vamos a ver con más detalle. Y con estos medicamentos se establece pues como un esquema terapéutico que tiene una fase intensiva de 56 dosis diarias administradas de lunes a sábado, que dura aproximadamente 2 meses, en la cual vamos a brindar estos 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en una dosis fija. Es un tetraconjugado en una sola tableta y se da la dosis según el peso del paciente. Si el paciente pesa 55 kilogramos o más, se toma 4 tabletas de lunes a sábado durante 2 meses, hasta completar 56 dosis. Luego vendría una fase de continuación. Esta fase de continuación son 112 dosis en total. Se toma al día de lunes a sábado y dura alrededor de 4 meses. Aquí sería isoniazida y rifampicina, un biconjugado con una dosis fija de 150-75, y el número de tabletas a tomar al día dependerá del peso. Nuevamente, si el paciente, por ejemplo, pesa más de 55 kilogramos, se tomaría 4 tabletas de lunes a sábado por 4 meses, hasta completar 112 dosis. Recordemos que, bueno, los lineamientos nacionales de la resolución del 2020 nos dan este esquema y nos hablan de que a partir de los 25 kilogramos, todo individuo se maneja con dosificación con esquema de adultos. Acá en esta gráfica se muestran los agentes que actúan sobre cada uno de los 3 polímeros componentes de la envoltura celular externa macromolecular de la micobacteria. Tenemos que hay distintos target terapéuticos. eh, por ejemplo, la bedaquilina actúa sobre una sintetasa ATP. Fármacos como la amicacina, la kanamicina, la streptomicina, el linezolid, la claritromicina interfieren sobre el ribosoma. La rifampicina, rifabutina y rifapentina bloquean una polimerasa de ARN. Hay otros que bloquean una girasa de ADN, las quinolonas. ¿Ya? La isoniazida, que interfiere en la síntesis de los ácidos micólicos. El etambutol y otros, la cicloserina, por acá lo vemos, que tienen que ver con la pared celular. La piracinamida, que produce una acidificación intracelular. ¿Ya? Entonces son distintos mecanismos de acción, distintos targets farmacológicos de las moléculas empleadas como tratamientos antituberculosos.
Esta gráfica nos muestra una persona que se le inicia tratamiento para tuberculosis y al momento de iniciarle tratamiento tiene una alta carga de bacterias en el esputo y a medida que avanza el tratamiento va disminuyendo esta cantidad de bacterias en el esputo. Pero algunas de estas bacterias siguen presentando una replicación activa y otras de estas bacterias tienen una replicación, no, ya dejan de reaplicarse, ya son estas de color rojo. Sabemos que durante los primeros 2 meses de tratamiento terapéutico para la tuberculosis, eh, las bacterias viables en el esputo, en muestras de esputo, muestran estas dos curvas, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay dos subpoblaciones de bacterias que difieren en su susceptibilidad intrínseca a los fármacos antituberculosos. Una es una subpoblación que rápidamente muere, ¿no? Que sería la población de bacilos que tiene una replicación rápida. Si nos fijamos en esta curva o un rápido declinamiento de la población de bacilos. Sin embargo, hay otra población que tiene una replicación lenta y esta población de replicación lenta tiene una reducción más lenta, más larvada a lo largo del tiempo. Estas son bacterias persistentes que se piensa que están en un estado metabólico que las hacen menos susceptibles a ser afectadas por los fármacos antituberculosos debido a variaciones en el ambiente local, cambios de pH, de abundancia de oxígeno, eh, etcétera. Hay explicaciones para esto. La primera es que las bacterias que tienen un alto nivel de replicación, las que vemos de color azul, ya son más susceptibles a los fármacos comparado con las bacterias rojas que tienen menos tasa de replicación. Otro planteamiento es que el granuloma secuestra muchos de estos bacilos y a los fármacos antituberculosos les cuesta trabajo llegar a ellos y atravesar el granuloma. Entonces tenemos este fenómeno muy interesante acerca del comportamiento de la carga bacilar en un paciente con tuberculosis pulmonar. Todo esto es para introducir a la duración del tratamiento de la tuberculosis. ¿Por qué se da un tratamiento por 6 meses? Bueno, digamos que se han hecho en el histórico de estudios muchos trabajos de investigación donde se encontró que habían recaídas de la tuberculosis que ocurrían en los primeros 12 meses después de tratamiento. Entonces se requerían tratamientos muy prolongados. Cuando se empezaron a usar terapias combinadas, isoniazida y rifampicina, los esquemas se pudieron acortar de 18 a 9 meses. Y un esquema triconjugado con isoniazida, rifampicina y piracinamida permitió acortarlo a 6 meses. Y luego le anexamos el etambutol. Ya vamos a ver por qué. Resulta que el etambutol tiene un efecto muy particular y es que reduce el riesgo de que la micobacteria desarrolle resistencia frente a los bactericidas, isoniazida, rifampicina, piracinamida. ¿Ya? ¿Por qué entonces se dan las combinaciones de medicamentos? Bueno, sabemos que entre más carga vacilar, más replicación y más mutaciones. Entonces, estas combinaciones nos permiten eliminar rápidamente eh, esa carga basilar y esos bacilos de alta replicación. También sabemos que entre más carga basilar, mayor probabilidad de que existan mutaciones. Y las mutaciones no nos gustan porque pues, van a favorecer la aparición de resistencia bacteriana. Entonces el etambutol nos va a ayudar a proteger a los fármacos bactericidas para que no se desarrolle resistencia. Isoniazida y rifampicina son bactericidas del core y el etambutol, como decía, nos va a ayudar a proteger a la rifampicina y los bactericidas frente al desarrollo de resistencia.
La piracinamida se considera un esterilizante y permite acortar el esquema de tratamiento. El tratamiento con 4 fármacos, con 4 moléculas, se asocia a efectos secundarios. Son comunes, el 15% de los casos puede presentar efectos secundarios. Estos pueden ser gastrointestinales, puede haber hepatotoxicidad, reacciones alérgicas, artralgias. Aproximadamente un 7% de todos los pacientes requieren nueva hospitalización por efectos secundarios. Uno de los más preocupantes es la toxicidad hepática, que puede ocurrir entre un 2 al 28% de los casos y se da porque estos fármacos son hepatotóxicos en el siguiente orden de toxicidad: piracinamida, isoniazida y rifampicina. Por lo general, la hepatotoxicidad se ve más en los primeros 2 meses de tratamiento y tiene algunos factores de riesgo: edad mayor de 60 años, alcoholismo, infección por hepatotropos crónicos, VIH, desnutrición y uso de otros medicamentos que también tengan toxicidad hepática. ¿Cuándo se suspendería de tratamiento por toxicidad hepática o por toxicidad en general? Cuando tengamos transaminasa AST por encima de 3 veces el límite superior normal en presencia de síntomas, transaminasa ALT más de 5 veces el límite superior normal sin síntomas, bilirrubina total mayor de 2 miligramos, o bueno, esta es otra razón para suspender tratamiento: es la presencia de reacciones dermatológicas severas, un síndrome de Dres, síndrome de Steven-Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica, por ejemplo. En caso tal de que tengamos toxicidad por fármacos, entonces hay un esquema. Esta es una de las opciones que se proponen, aquí la pongo de forma ilustrativa, y es reiniciar los medicamentos e ir titulando y escalonando la dosis durante varios días y luego ir adicionando otros por moléculas separadas. La toxicodermia no es tan común, 5% de los casos, y la gran mayoría son leves, pero a veces pueden haber escenarios de gravedad, como decía, el síndrome de Dres, Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. En estos casos, pues sí habría que suspender. Bueno, acá en esta diapositiva puse como varias situaciones para recordar. Una es el embarazo, ¿ya? Entonces se maneja el mismo esquema, pero recordar que se debe adicionar piridoxina para prevenir la neuritis periférica por isoniazida, y en algunas guías se recomienda adicionar 10 miligramos de vitamina K por el uso de rifampicina. Si es un paciente VIH que tiene linfocitos CD4 mayores de 200 y tuberculosis pulmonar, el tratamiento se da por 6 meses. Ahí el detalle son los linfocitos TCD4 mayores de 200. Si es una tuberculosis ganglionar y extrapulmonar, también el tratamiento es por 6 meses. Si es una tuberculosis miliar, también es por 6 meses, pero hay que tener cuidado de indagar por tuberculosis o compromiso meningio. ¿Por qué? Porque si tenemos una tuberculosis meningia o, por ejemplo, una tuberculosis con compromiso de hueso, una osteomielitis, el tratamiento es por 12 meses. 2 meses con RHZE y 10 meses con RH, isoniazida rifampicina. En total serían 280 dosis de isoniazida rifampicina. También tener en cuenta que si es una tuberculosis meningia, hay que brindar esteroides por 6 a 8 semanas. Si tenemos una tuberculosis, por ejemplo, genitourinaria, y CD4 es menor de 200, se darían 196 dosis de isoniazida rifampicina. Entonces, a tener en cuenta en cada una de estas situaciones especiales. Ya para hablar propiamente de VIH, tenemos que indagarnos si el paciente con tuberculosis y VIH ya estaba recibiendo tratamiento antirretroviral cuando se hizo el diagnóstico de tuberculosis. Si es así, entonces se ajusta la terapia antirretroviral según las interacciones farmacológicas que puedan existir y se continúa tratamiento para ambas patologías, la tuberculosis y el VIH. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los linfocitos CD4. Si el CD4 es menor de 50 células, entonces hay que dar terapia antirretroviral en 2 semanas después del inicio de tratamiento antituberculoso.
Si CD4 es mayor o igual a 50 células, entonces se haría terapia antirretroviral entre las 2 a 8 semanas después del inicio de tratamiento antituberculoso. Y específicamente, si es tuberculosis meningia con VIH, entonces hay que tener en cuenta que la terapia antirretroviral se va a iniciar después de 8 semanas de haber empezado el tratamiento antituberculoso. ¿Cuál es el asunto? Si el paciente no tenía tratamiento antirretroviral, primero iniciamos tratamiento antituberculoso y luego, en un número específico de semanas, iniciamos el tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es el riesgo? Que el paciente desarrolle algo que se llama SIRI, síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, relacionado con el inicio de la terapia antirretroviral. Esta imagen no pretende pues, ser una revisión. Digamos que los antirretrovirales en el paciente VIH es un tema complejo, debe ser direccionado por infectología. Los lineamientos de la resolución del 2020 nos hablan de varias alternativas de tratamiento. Una de ellas es el tenofovir disoproxil fumarato con entricitabine más efavirenz. Otra opción es el tenofovir disoproxil fumarato con entricitabine o abacavir lamivudina, cualquiera de estas dos, más raltegravir 800 cada 12 horas o 400 cada 12 horas si la carga viral es menor de 100 milicopias, o alternativa a raltegravir, dolutegravir 50 miligramos cada 12 horas, o alternativa a estos dos, un inhibidor de proteasas. Esto ya quedará a discreción pues, del manejo apoyado con infectología. Aquí hay que tener en cuenta que los inhibidores de proteasa y los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa utilizados en la terapia antirretroviral pueden interactuar con los medicamentos antituberculosos, especialmente la rifampicina. La rifampicina reduce significativamente los niveles de muchos antirretrovirales. En estos casos puede ser necesario ajustar la dosis o utilizar regímenes alternativos. La rifabutina es una alternativa a la rifampicina que tiene menos interacciones medicamentosas, requiere ajuste de dosis y pues está menos disponible. Si el paciente tiene cirrosis, entonces pues hay varias recomendaciones a tener en cuenta. La primera es que realicemos una química hepática antes de iniciar tratamiento. Segundo, clasificar la cirrosis según la clasificación de Child-Pugh como clase A, B o C. Y según esta clasificación ajustamos el esquema de tratamiento. Y luego pues hay que hacer un monitoreo estrecho de la persona. Fundamental pues porque los medicamentos antituberculosos son hepatotóxicos. Entonces si tenemos un paciente Child-Pugh A, se nos permite dar dos fármacos hepatotóxicos. Aquí estaríamos hablando de isoniazida rifampicina y le sumamos etambutol, ¿no? Pero los hepatotóxicos aquí son isoniazida rifampicina. La piracinamida es el fármaco más hepatotóxico, entonces lo evitamos. Y este esquema se daría por una extensión de al menos 9 meses. Si el paciente tiene una clasificación B, Child-Pugh clase B, entonces se permite un solo fármaco hepatotóxico, que sería en este caso rifampicina, y le adicionaríamos levofloxacina y etambutol. En observaciones tenemos que, pues como solamente podemos usar un hepatotóxico, vamos a preferir la rifampicina, pues este se considera que es el fármaco más efectivo. El tratamiento se deberá extender hasta un año. Y en una cirrosis hepática Child-Pugh clase C no se nos permite usar ninguno de los fármacos antituberculosos hepatotóxicos. Entonces aquí sería un esquema que incluya etambutol, levofloxacino, moxifloxacina, quinolonas, aminoglucósidos y cicloserina. La duración de tratamiento va a ser por 18 meses. Son casos complejos y se deben manejar conjuntamente con infectología. Si el paciente tiene falla renal, entonces tenemos que hacer una estimación de la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración es mayor de 30, entonces se dan las dosis usuales sin ningún cambio en la fase intensiva y en la fase de continuación. En cambio, si la tasa de filtración es menor de 30, entonces la fase intensiva se da el tetraconjugado RHZE, dosis según peso, lunes, miércoles y viernes,
y un biconjugado isoniazida rifampicina según peso martes, jueves y sábado. Cuando termine la fase intensiva pasa a la fase de continuación con isoniazida rifampicina en la dosis usual y sin ajustes. Bueno, eso era todo lo que quería que conversáramos de tuberculosis. Gracias por su atención. Nos vemos en clase, chicos.